Con nuestros estudios sobre las parábolas y vamos a orar para iniciar el de hoy, que tiene por título La nube y el viento. Señor, en esta hora queremos rogar tu dirección porque hemos de estudiar tu palabra y queremos que tú nos hables a través de ella, que nuestras mentes estén concentradas en lo que tú nos quieres decir, que quede el mensaje grabado en nuestras mentes y corazones y que, Señor, vivamos conforme a lo que tú, Señor, nos estás indicando, Señor, en tu palabra. Danos, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo y también, Señor, ayúdanos a aplicar lo que hemos de aprender esta noche, que lo hagamos, Señor, también en práctica en nuestra vida cotidiana. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Abrimos nuestra Biblia en San Lucas 12. Son un poquito los versículos que refieren esta parábola y en realidad pues creo que nunca la habíamos estudiado así como parábola, la nube y el viento, la pequeña historia sobre la nube y el viento. Hemos estudiado las parábolas, yo me recuerdo por lo menos en 3 ocasiones de un tiempo hacia acá, una aquí en los estudios, otra en la escuela dominical y esta es la tercera vez que repasamos parábolas, pero creo que nunca nos habíamos detenido en esta, que es muy breve y sencillita. Y bueno, ¿por qué habla sobre la nube y el viento? Vamos a verlo paso por paso. Lo primero que debemos mencionar es que nosotros con solo observar las cosas podemos interpretar lo que sucede y llegar a conclusiones, más aún cuando vemos algo que se repite. Nada más con ver podemos sacar conclusiones de lo que ocurre en nuestro derredor. Y para los judíos habían cosas que podían ellos adelantar o anticipar. Veamos qué dice el versículo 54. Y decía también a las gentes, cuando ves la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene y es así. Para los judíos, una nube en el oeste, es decir, una nube que venía de mi frente hacia acá, dice, quería decir que iba a haber lluvia. ¿Por qué? Porque para los judíos en esa dirección está el mar Mediterráneo y cuando una nube venía del mar hacia la tierra, ¿qué es lo lógico? Que venga un aguacero o una lluvia. Versículo siguiente dice, y cuando sopla el austro, decís, habrá calor y lo hay. De nuevo, en el territorio donde ellos vivían, podía llegar un viento del sur y como al sur de ellos estaba un desierto, si venía el viento del sur, ¿qué querría decir eso? Que durante el día iba a hacer mucho calor. Entonces ahí está, la nube que viene del mar Mediterráneo trae lluvia y el viento que viene del desierto trae un día de calor. Y bueno, les decía que nosotros con ver las cosas que ocurren a nuestro alrededor podemos interpretarlas y llegar a conclusiones. Por ejemplo, aquí en cuanto a nuestro clima, sabemos que cuando comienza la época de huracanes, cuando llega un huracán o una tormenta a las costas, a los pocos días aquí en el centro del país empieza a llover y podemos decir, va a llover, porque allá en la costa hay una tormenta o está lloviendo mucho. O estos días que hizo mucho calor, cuando nos levantábamos y veíamos el cielo completamente despejado y que ya estaba todo alumbrado, decimos, hoy va a ser mucho calor, va a seguir haciendo calor. O aquí en la parte alta de la ciudad, cuando vemos hacia donde se encuentran todos los edificios y vemos una capa gris, decimos, segurito va a haber contingencia ambiental. Hay que prepararnos porque va a haber contingencia ambiental. Entonces, el Señor Jesús usó ese ejemplo de la nube y el viento para decirle a las personas de aquel entonces que estuvieran atentos a lo que significaban las cosas que ocurrían a su alrededor y no se hicieran los disimulados, porque aquí hay una palabra que nos llama la atención en cuanto a que estas personas de su audiencia pues no querían ver bien las cosas que estaban anticipando lo que ocurría en su derredor. Por eso les dice, hipócritas, sabéis examinar la faz del cielo y la tierra, y cómo no reconocéis este tiempo. En esa pregunta nos vamos a detener porque es la parte central de nuestro estudio. Hay que reconocer el tiempo.
El salmo devocional que leímos, uno de sus versículos dice: enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Tenemos que interpretar bien lo que ocurre a nuestro alrededor y no hacernos los desentendidos o los disimulados y decir, ay, yo no sabía. ¿Por qué? Porque es tan sencillo como cuando interpretamos el clima y decimos, va a llover temprano, va a seguir haciendo calor. Y bueno, en este caso, el Señor Jesús está empleando una parábola para decirle a los judíos, ¿saben reconocer o saben anticipar lo que va a ocurrir en el clima, en el entorno natural? ¿Cómo es que no se dan cuenta qué está pasando en este ambiente en lo espiritual? Vean, abran sus ojos y dense cuenta de lo que está ocurriendo, pero no en la naturaleza, sino en los planes de Dios. ¿Por qué? Es como si les dijera, abran bien sus ojos y vean que el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. No finjan que no se dan cuenta, no se hagan los disimulados. No cierren sus ojos a esta verdad. ¿Por qué? Porque en este momento parte de los judíos ya estaba divididos. Unos decían, sí, Jesús es el Mesías. Y otros decían, no, si es el Mesías, que lo confirme mediante una señal. Y a este sector de la población, a los que eran escépticos o a los que continuaban negando el reconocer el carácter de Cristo, es a los que se dirige esta parábola y estas palabras, donde el Señor les dice hipócritas, y les dice, ustedes se están dando cuenta que lo que está pasando aquí no es común y no quieren abrir sus ojos. Reconozcan lo que está ocurriendo en este tiempo. Y bueno, pues estas personas que rechazaban voluntariamente el carácter del Señor Jesús como Mesías, es decir, que voluntariamente, que conscientemente estaban negando que el Señor Jesús fuera su Mesías, le decían falsamente, de ahí que les llama hipócritas, si tú nos das una señal de que eres el Mesías, vamos a creer. El Señor les dice, pues más señales que las que han visto, ya nada más queda una, la de Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, y así ocurrirá con el Hijo del Hombre. Así que no es por falta de milagros. Si sigo haciendo milagros, de todos modos no van a creer. ¿Por qué? Porque no es que hubiera falta de información o no es que hubiera falta de pruebas o evidencias de que era el Mesías. Era falta de voluntad de ellos para aceptar lo que estaba ocurriendo en su derredor, para admitir que el origen de los milagros era divino. Nadie más podía hacer las cosas que hacía el Señor Jesús. Y bueno, era una cuestión de dureza de corazón, no de que no hubiera evidencias suficientes, y en un sector de los judíos, porque otros estaban, aunque con timidez, abriendo su corazón a esas señales que les decían, esto no es otra cosa que la visitación de Dios a la tierra. ¿Quiénes serían esos personajes de los que podemos citar como ejemplos que, aunque tímidamente, siendo judíos, pues decían, no hay de otra, él tiene que ser de Dios o esto viene de Dios? Nicodemo. Vamos a ver qué dice San Juan 3:2. Él era un hombre muy importante en la sociedad judía y pues no podía reconocer abiertamente el carácter de Cristo como Mesías, pero no se quedó con las ganas de ir a entrevistarse con él, y le decíamos que con esa timidez le dice las siguientes palabras. San Juan 3:2. Este vino a Jesús de noche y díjole, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro. Sabemos que vienes de Dios, no hay de otra. Dice, ¿por qué? Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Ahí hay un corazón que ahí más o menos se abría a la fe en el Mesías, porque reconocía el origen divino de las señales que hacía el Señor, así pues el origen divino de Cristo. ¿Qué dice la samaritana? San Juan 4:29, unas páginas adelante. Cuando el Señor se encuentra con esta mujer extranjera, bueno, del poblado de al lado de los judíos, en San Juan 4:29, esta mujer queda impresionada y les dice a sus vecinos, venid, ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Si quizás es este el Cristo.
encontrándose con Jesús, dijo, no hay de otra. O sea, no puede ser que Él no sea el Cristo. Vengan, a mí me ha dicho todo lo que he hecho. Y el ciego de nacimiento que fue curado por el Señor Jesús, dijo, si este no fuera de Dios, no pudiera hacer nada. Yo no sé si es pecador, si no es pecador, solo sé que yo era ciego y a mí me abrió los ojos. San Juan 9, 32 y 33. Dicen así estos versículos. Desde el siglo no fue oído que abriese alguno los ojos de uno que nació ciego. Si éste no fuera de Dios, no pudiera hacer nada. Así que, con lo que hemos visto hasta este momento, nosotros tenemos una invitación por parte de nuestro Dios para observar las señales del tiempo que nos ha tocado vivir, para estar bien atentos, abrir bien nuestros ojos y no endurecernos como esa parte de los judíos que no creía en que Cristo fuera el Mesías. Ya no había más que hacer por ellos. Como mencionábamos hace rato, a decirle a Dios, enséñanos la manera de que con sabiduría veamos lo que está aconteciendo en nuestro alrededor. Enséñanos que nosotros podamos observar adecuadamente las señales del tiempo que nos ha tocado vivir, porque nosotros hoy día, aquí y ahora, tenemos mucho más información que las personas que vivían hace 5 años. Si nosotros les contamos las cosas que han pasado de 5 años hacia atrás, nos dirían, no lo puedo creer. Y ahorita vamos a ver cuáles serían esas cosas. Entonces, nosotros hoy tenemos que pedirle a nuestro Dios que nos enseñe a interpretar bien lo que está ocurriendo, porque son indicativos, son señal de algo en nuestro tiempo. ¿Y qué es lo que están indicando estas señales? Nuestros ojos están viendo cosas que les decía que si le contáramos a alguien hace 5 años no lo creería, y es que el Señor Jesús va a regresar, que viene pronto y las señales están en su palabra. Esos indicios, esas cosas que ocurren, hay que interpretarlas bien. No se necesita de mucho razonamiento, de mucha lógica, de muchos argumentos. Lo que está pasando, Él lo anticipó para decirnos que regresa a la tierra. Entonces tenemos que abrir bien nuestros ojos y decirle a Dios, enséñame a contar los días con sabiduría, enséñame a saber qué es lo que ocurrirá dentro de poco para que yo esté listo. Y en ese estar listo también nos vamos a detener un poquito más adelante. San Mateo 24, versículos del 5 al 11, es una de las porciones que nos dice anticipadamente lo que ocurriría al momento en que el Señor Jesús estuviera a punto de regresar a la tierra. Abramos ahí nuestra Biblia, San Juan 24, versículos 5 al 11. De manera resumida, lo vamos a mencionar y quiero que vayan asociando en su mente las cosas que describe en estos versículos con algo que esté ocurriendo en la realidad y que por supuesto la gente que les decía que hace 5 años vivió diría no podría pasar y ahora esté ocurriendo. Se dice que en este tiempo, en estos tiempos previos a la venida, al regreso del Señor Jesús a la tierra, habrá muchos que digan, yo soy el Cristo. ¿Esto qué quiere decir? Soy el ungido de Dios. O, lo que es lo mismo, yo soy Dios. Y hay muchos que lo proclaman, pero hay otros que lo sienten y se erigen como Dios, aunque no lo digan. Eso está pasando en el mundo y pasa en muchos ámbitos, en los gobiernos, en el ámbito artístico, en el ámbito deportivo. No conocemos nosotros a detalle los pensamientos de la gente que destaca en esas áreas, pero sí sabemos que algunos dicen yo soy Dios o algunos de ellos se sienten como Dios y se levantarán, diciendo yo soy el Cristo y les gustará ser el centro de adoración de las personas, el centro de atención. Bueno, eso independientemente de que en el ámbito religioso también hay quienes dicen ser Dios o ser Cristo, el ungido de Dios. Se levantarán falsos profetas. ¿Hay o no falsos profetas en la actualidad? Incluso dentro de iglesias que se dicen cristianas hay falsos profetas. ¿Por qué? Porque difunden doctrinas equivocadas o falsas. Los versículos que estamos viendo también mencionan la existencia de guerras,
de rumores de guerras, levantamiento de nación contra nación, de reino contra reino. También en la actualidad tenemos guerras abiertas y declaradas, no solo entre países, sino entre pueblos hermanos, y guerras y violencia. Y dice la palabra de nuestro Dios, también habría pestilencias y hambres. Pestilencias, pues no se diga, acabamos de pasar por una pandemia que es uno de los ejemplos de los que les mencionaba. Si le contamos a una persona hace 5 años que podría ocurrir algo así a nivel mundial, con esas dimensiones y esas consecuencias, nos diría, no, no es cierto. Y aparte de esto, hambres. Hoy, con la sequía que vivimos a nivel mundial, estamos a un punto muy cercano del hambre, porque si no llueve, no hay alimentos. Si no hay alimentos, ¿con qué nos vamos a sobrevivir? Si no hay llueve, no hay agua potable para tomar. Así que estas cosas vienen descritas como una forma en que nosotros tuviéramos orientación respecto del retorno de Cristo que está a las puertas. Bueno, y dice, sigue diciendo esta porción de San Mateo 24, versículos 5 al 11, que habrá también terremotos por los lugares. Hay terremotos invariablemente cada mes en el mundo, y hay destrucción de ciudades completas. Y dice, os entregarán para ser afligidos y os matarán. También hay persecución para el pueblo de Dios. No está tan difundido como hacía algunos años, pero sabemos que hay ejecuciones de cristianos en todas las partes del mundo, y que en nuestro país el rechazo a los cristianos pues se da incluso desde la misma familia, porque si alguien cree en Cristo empieza a ser objeto de burla, lo empiezan a discriminar, a segregar, que si ya no lo invitan a las fiestas, que si le dicen que eres un santurrón, eres un aleluya, eso en el nivel menor. Pero también son desplazados o sacados de sus tierras, o les quitan el agua, o les quitan sus terrenos, o hacen cosas feas con la familia, porque hay esa persecución, hay aflicción y muerte para los que siguen a Cristo. Y dice, seréis aborrecidos de todas gentes por causa de mi nombre. Muchos serán escandalizados, se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y bueno, pues decíamos, ¿no? ¿Con quién empezamos? Pues con la familia. Ay, y ya te vas a poner así, y ya me vas a empezar a decir esto. Y tú, ¿por qué te crees un santo? Y dice, pues habrá diferencias en la familia, muchos se escandalizarán y pues preferirán vivir su vida como antes, o antes, para que no sean objeto de ese rechazo, de esa discriminación por parte de la familia. Otros se denunciarán. Aquí ya no coopera para el día del rosario. Aquí ya no hace esto. Se denunciarán unos a otros y se aborrecerán. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Y uno dice, ay, pues estos que están en las esquinas nada más están tomando el dinero de que lo que nos están pidiendo como limosna, pero pues se me hace que ni necesitan, porque vienen bien vestidos. Y la caridad de uno se va disminuyendo, y dice uno, no, yo creo que no, que están mintiendo y están pidiendo las cosas, pero ni necesitan, porque se ve que traen unos buenos tenis, ¿no? Y uno no sabe, uno desconfía, y la caridad se resfría. Ya uno pierde esa compasión por las personas por mal pensado, ¿no? Y dice, y todas estas cosas son principio de dolores, mas aún no es el fin. Y parece que ahí es donde nos centramos nosotros. Como vienen esas palabras, es principio de dolores, pero todavía no es el fin, como que no tomamos muy en serio este contexto de acontecimientos y decimos, nomás es el principio. Así que vivimos conscientes de que puede pasar, pero que no va a ser ahorita, como que de manera subconsciente decimos sí, pero ahorita no es. Y dice el versículo final, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Y decimos, bueno, esa es la señal definitiva, que el evangelio se predique en todo el mundo. Y entonces si viene el fin, entonces como que falta tantito. Si el mismo pasaje dice que este es el principio de dolores, pero todavía no es el fin, y que el fin es cuando el evangelio se predique, como que de ahí nosotros tomamos confianza y no ponemos
ponemos mucha atención en esas señales que están anticipando el regreso de Cristo a la tierra. Así que en la iglesia cristiana incluso sabemos que Cristo viene pronto, porque lo que nuestros ojos ven lo confirman, nuestra mente también lo comprende, nuestro corazón lo cree, pero tenemos un pequeño problema: no vivimos conforme a ello. Lo entendemos, lo creemos, lo deseamos, pero no vivimos como si Él viniera de manera inmediata, como que pensamos un poco a largo plazo. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, yo voy a estudiar una carrera que dure 5 años y después de eso voy a hacer mi especialidad y luego mi maestría y luego mi doctorado. ¿Y si Cristo viene antes? ¿No sería mejor decirle a Dios: Dios, mira, yo no sé si tú vienes pronto o no, pero cuando vengas, que yo esté preparado y que esto que voy a hacer no me distraiga de estar listo por si tú vienes antes? De hecho, se cuenta por ahí de una persona que decía: ¿me pondré a estudiar esto sí o no? Pues es que me va a llevar tiempo, me va a ocupar dinero, me va a ocupar esfuerzo, y ahorita es una buena oportunidad porque todavía estoy en posibilidad de estudiar. Esta oportunidad no se me había dado anteriormente y ahorita que se puede, lo haré, pero ¿será que sí vale la pena, no vale la pena, lo ocuparé o no en mi vida? Y en lugar de precipitarse a tomar una decisión, lo que hizo fue decir: Dios, indícame si esto que voy a hacer o si esto que quiero hacer es conveniente en estos tiempos, y si tú me lo has de conceder, que no sea algo que me ocupe o que me distraiga de estar atento a si tú vienes por mí. Porque nosotros debemos de compaginar eso, nuestra fe, nuestra convicción de que Él viene, porque las cosas que vemos en nuestro derredor lo dicen, pero también debemos nosotros estar activos en la parte que nos toca realizar del día a día, porque no vamos a esperar que pues a nuestra familia la mantengan los vecinos, o tener a la familia también en abandono porque el Cristo ya viene, o no prepararnos cuando están las oportunidades de hacerlo. Entonces debe haber en nosotros sabiduría para que mientras llega ese día nosotros estemos ocupados en lo que corresponde a nuestras tareas cotidianas, pero no descuidar el terreno espiritual y no viceversa. No tendríamos nosotros pues que cerrar nuestros corazones o hacernos como los judíos, los disimulados, que no entendían qué estaba pasando en aquel entonces con las maravillas que el Señor Jesús realizaba ante los ojos de ellos. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos nosotros a actuar con sabiduría en estos tiempos para atender esas señales, no pasarlas por alto y que el día del Señor no nos tome desprevenidos? Vamos a hacernos unas preguntas que nos sirvan para ese análisis. ¿Cómo estar preparado y cómo saber si estoy interpretando bien las señales que hay en el mundo? Una primera pregunta: podemos decir o podemos nosotros preguntarnos: ¿qué está produciendo en mí el hecho de saber que Cristo va a volver? Debe tener una consecuencia, no solamente lo debo tener en la mente, sino debe haber algo, debe estar produciendo algo en mí el saber que Cristo viene. Soy más fiel, soy más trabajador. Ahorita vamos a hablar más sobre eso. ¿He cambiado mi manera de vivir respecto del pasado? Ya sé que Cristo viene, pero soy diferente. Yo soy creyente en Cristo, sé que Él viene por mí, quiero que venga por mí, pero he cambiado respecto de mi pasado. Sé que Cristo viene y que no tarda. ¿Estoy tomando decisiones inteligentes en mi vida a la luz de esa verdad? ¿O soy un poco insensato? Un poco o mucho insensato, porque estoy pensando que me voy a comprar un seguro de vida para 20 años y a lo mejor ni siquiera alcanzo a vivir esos 20 años porque yo ya tengo 50 o 60, ¿no? Entonces, estoy tomando decisiones inteligentes en mi día a día a la luz de esa verdad que Cristo viene. ¿Administro mi vida y mis recursos pensando en el regreso de Cristo? ¿Qué tanto le dedico a lo espiritual? En cuanto a mi tiempo, en cuanto a mis recursos, en cuanto a mi salud, en cuanto a mis fuerzas, ¿estoy administrando bien mi vida y recursos en torno a esa verdad?
¿Tengo esa urgencia espiritual de la que habla la Biblia ante la inminencia de Cristo o estoy enfrascado en el estrés terrenal? Me quiero explicar, ¿qué me preocupa más? ¿El tener una bonita casa amueblada con cortinas, con pisos, con jardines, con terrazas? ¿O estoy preocupada por eso y por las almas que veo de mis vecinos que no tienen esperanza en Cristo y que no saben de Dios y que si nadie les habla de Dios, su destino eterno va a ser muy negativo o lamentable? Me duele ver pues entonces la condición del hombre y les comparto de Cristo. Y ya usando pasajes bíblicos, ¿estoy firme y constante creciendo en la obra del Señor o estoy como hace 2 años? O a veces sí estoy o a veces no estoy. No hay constancia, no hay firmeza en mí, no hay crecimiento. Estoy siendo diligente, me preocupo por las cosas espirituales de mi persona, de mi familia, de mi iglesia, o vivo al día y ahí, pues lo que se pueda hacer, ¿no? De lo que me dé tiempo. ¿Sirvo a Cristo y sirvo a los demás? O Cristo no está en mis prioridades, porque pues tal vez mañana, pues sí puedo hacer lo que hoy no hice para el reino de Dios. Estas preguntas nos pueden ayudar a saber si estamos interpretando bien las señales que hay en nuestro derredor y que hablan del regreso de Cristo a la tierra. Y esto es para que nosotros no seamos de los desprevenidos, de los que fueron tomados por sorpresa el día que el Señor llegó y de lo que también nos hablan algunas de las parábolas que hemos visto anteriormente. O que no seamos de aquellos que dicen, ay, mi Señor tarda en venir. Entonces puedo hacer esto y esto y esto y esto más. Este es el momento en que nosotros podemos cambiar de actitud respecto de cómo hemos tomado esas señales para nuestra vida, si estamos viviendo conforme a esa realidad que anuncian que es el retorno de Cristo a la tierra. Eso es muy importante, porque no están pasando estas cosas en balde, porque tienen una intención, hay algo detrás de estas cosas. Dios tal vez no nos habla de forma audible, nos habla a través de su palabra, pero también nos está hablando a través de estos acontecimientos. Y podemos nosotros entonces tener la seguridad de que Él no demora su venida. Y ante ese momento, pues vamos a ver qué tendríamos que estar haciendo también conforme a los últimos versículos que leímos en San Lucas. Porque hay una enseñanza adicional. Así como los judíos no reconocieron el tiempo del Señor Jesús, estamos nosotros en riesgo de no reconocer debidamente que su regreso a la tierra está muy pronto y que debe encontrarnos listos y preparados para ese día. Pero, ¿cómo estaré yo listo y preparado? Versículos 58 y 59, con los que vamos a terminar. Hay otro ejemplo y dice, pues cuando ves al magistrado con tu adversario, procura en el camino librarte de él, porque no te arrastre al juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allá hasta que hayas pagado el último maravedí. Para estar preparados tenemos que nosotros reconciliarnos con Dios, porque le hemos fallado. Hay un día de juicio, que es cuando el Señor Jesús venga. Es un día de juicio inminente. Y bueno, cuando nosotros tenemos problemas con alguna persona, lo conveniente, dice estos versículos, es que antes de que lleguemos al magistrado, cuando vamos de camino, nos arreglemos con esta persona, lleguemos a un acuerdo y evitemos todo el desgaste del juicio y evitemos las acusaciones y evitemos el ser sancionados y el incluso llegar a la cárcel, llegar a un buen acuerdo con la persona con la que tenemos alguna diferencia. Esa es la enseñanza o el ejemplo que el Señor Jesús usa para que nos pongamos nosotros
a cuentas con Dios, para que arreglemos cuentas con Dios, para que nos reconciliemos con Él, porque hay un juicio inminente. El Señor Jesús viene por su iglesia, pero también viene a juzgar la tierra, juzgar las acciones de las personas, juzgar a vivos y a muertos. Los pecadores debemos reconciliarnos con Dios antes de que llegue ese día de juicio. Hay que reconocer nuestra culpa, hay que reconocer que no somos las personas que Dios quiere. ¿Por qué? Pues porque somos maldicientes, porque somos explosivos, porque somos mezquinos, porque somos mentirosos, porque somos hirientes, porque somos manipuladores, porque somos injustos. Ninguna de estas cosas y otras más le agradan a Dios y se llaman pecado. Y a los pecadores Dios no los tendrá a su lado, sino aquellos que se hayan arrepentido de cometer esas cosas que disgustan a Dios y que hayan cambiado de vida por no tener más el control de sus vidas ellos, sino entregárselas a Cristo. El Señor, nuestro Dios, antes de ese día de juicio, nos está dando la oportunidad de reconciliarnos con Él, de aplicarnos la inocencia de Cristo, que estuvo dispuesto a morir en la cruz para recibir ahí el castigo de nuestros pecados, y así que nosotros quedemos libres de cualquier culpa. Esta es una segunda oportunidad para nosotros que tiene repercusiones para la eternidad. Todavía es el momento. Estamos en ese camino antes de llegar al magistrado y evitar que nos entreguen a juicio y que nos metan en la cárcel justamente por todas las cosas que hemos cometido. Todavía hay gracia, hay esa oportunidad por parte de Dios y este es el momento oportuno. Hoy que lo sabemos, que sabemos que Él viene porque las cosas que vemos nos lo indican, es el momento en que no hagamos como los judíos que mencionábamos, como parte de los judíos que se negaban a abrir los ojos ante esa realidad porque no querían, nada más por no querer, porque las cosas que estaban en su derredor, pues eran evidencia de que Dios estaba visitando la tierra en la persona de Cristo y confirmaba la deidad de Jesús con esos milagros y maravillas que ellos no refutaban, que ellos no cuestionaban, al contrario, ellos presenciaban esos milagros, pero atribuían esos milagros a otra cosa diferente que no fuera divina y que no les obligara a ellos a aceptar a Cristo como el Mesías. Hoy, para nosotros, tenemos esas maneras de hablar, de invitarnos Dios a que nos arrepintamos de nuestros pecados y que con arrepentimiento y fe vengamos a los pies de Cristo, le entreguemos nuestras vidas para que tengamos en nuestro historial un récord cero en cuanto al pecado, no porque no lo hayamos cometido, sino porque Él ha pagado por todas nuestras culpas. Y en ese día de juicio nosotros quedemos libres de toda condenación. Esta parábola y este ejemplo que hemos referido hoy nos enseña a reconciliarnos con Dios antes de que Él nos someta a juicio y nos castigue justamente por nuestros pecados y nos haga responsables de nuestra culpabilidad. Ya hubo quien se hiciera cargo de recibir el castigo por nuestros pecados. Solo basta que nosotros aceptemos esa sustitución que Él hizo en la cruz por amor hacia cada uno de nosotros y se lo digamos. Dios, estoy arrepentido de todo lo malo que he hecho y en adelante ya no lo quiero hacer porque quiero entregarte mi vida. Quiero que tú seas quien la gobierne y quiero aceptar esa oferta que me haces de no darme el castigo que merecen mis pecados porque ya hubo alguien que lo hizo en mi lugar. Aceptemos pues esa invitación antes de que sea demasiado tarde. Dios sigue hablando en nuestros corazones a través de lo que acontece en nuestro entorno y abramos pues nuestros ojos espirituales con sabiduría a esas señales y vivamos conforme a ellas, porque no basta creerlas, no basta anhelarlas, sino hay que vivir conforme a lo que anuncian, a esa verdad, a ese acontecimiento que anuncian las cosas que ocurren en nuestro derredor. Dios bendiga la exposición de su palabra y seamos firmes, constantes y crezcamos en la obra del Señor para que nos encuentre fieles a los que ya le hemos entregado nuestras vidas a Él. Amén.